Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. Esta vez estamos en Gilier y os vamos a dar una vuelta completa a toda la isla con bicicleta. Salimos desde el alojamiento donde estamos ahora y vamos a recorrer todo el perímetro a tiempo real. ¿Nos vamos? ¿Preparado? Let's go. Empezamos dirección puerto y vamos a aprovechar durante todo el camino para ir comentando cómo está la situación en Gilier, porque aquí la pandemia la verdad es que se ha notado mucho y vais a ir viendo con nosotros cómo está el panorama de la isla. Salimos ahora, que ya empieza a ponerse el sol, porque por la mañana es imposible, hace mucho calor y además también había mucho viento esta mañana. Y ahora es como el momento ideal para hacer el tour. Como veis, toda la zona de la playa totalmente vacía, no hay nadie. Están todos los restaurantes cerrados prácticamente, hay muy pocos abiertos. La verdad es que es una pena. Claro, Marta va aquí muy tranquila, con las dos manos en la bicicleta. Pero el que está grabando, que en este caso soy yo, tiene que ir con una mano con la GoPro y la otra en la bicicleta. Después me pasas la cámara. Casi nos matamos ya. Vais a ver que en algunos tramos tenemos que bajar directamente de la bicicleta porque el camino en muchos tramos no está con asfalto ni nada. En esta zona del puerto sí, pero después ya se complica. El panorama continúa muy tranquilo y aunque es zona del puerto, como hemos comentado, que en tiempos normales pues esto debería de estar con bastante actividad, ahora muy tranquilo. Hello. 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 Ayer vinimos a comer a este restaurante y claro, como la isla es súper pequeña, a la que vas una vez ya te reconocen después. Y como hay tan poca gente, pues... Todo esto, como veis, es la zona del puerto. Hello. ¿Quieres comprar un helado en el supermercado? Obviamente la respuesta es que sí. En esto no tenemos remedio. Pues parada técnica. Hi. Ya tenemos los heladitos y vamos a buscar un lugar tranquilo para comerlos y seguir con la ruta. Yo creo que vamos a parar por este paseo marítimo. Así nos sentamos y tomamos el helado. Como veis, hay zonas que están abandonadas prácticamente. El COVID en el turismo ha hecho mucho daño. Se me ha caído un helado. ¡El mío! Un momento. La bici, todo, se cae todo. ¡Jolín! Vale, vamos. Nosotros ahora dejamos las bicis por aquí y nos vamos a comer el helado. El mío creo que está machacadísimo. Bueno, y el mío también, que se te ha caído en la bici. Sí, pero este ha recibido más. Helado con vistas a Lombok. Nos hemos tomado el helado y seguimos. Voy a coger la cámara un rato porque si no Eric se queja. Vamos. Tenemos que apresurarnos un poco porque parece que no, pero en media hora el sol ya se va y nos quedará poca luz. Aquí los sunsets la verdad es que duran poquito y hay que aprovechar estas últimas horas de sol, pero bueno, nos da tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Vamos. En esta zona ya cambiamos el asfalto por camino de tierra
y como veis, pues negocios muy vacíos. Esto está un poco irregular. Ay, 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 ay. Vale. Ahora mismo estamos en la zona este de la isla y la verdad es que creo que es la peor zona ahora mismo porque es donde más restaurantes y locales hay cerrados. Y la verdad es que es una pena porque esto en época normal tendría que estar seguro que lleno de personas y con un ambiente mucho mejor. Hemos hablado con algunos locales y nos han dicho que es que están súper aburridos porque de ser una isla súper turística a prácticamente no haber nadie, pues te puedes imaginar. Y situaciones nos han comentado de gente pues, que trabajaba en restaurantes, resorts, con una plantilla de hasta 40 personas y ahora quedan 5 o 6. O sea que bastante fuerte la situación. Ojalá todo vuelva pronto. Quizás no la misma normalidad, pero una situación un poco mejor, ni que sea. Más restaurantes vacíos, hasta barcas también abandonadas, claro, porque aquí también hay mucho negocio de snorkel, submarinismo, y también son negocios pues evidentemente afectados. Bueno, aquí ya empezamos a tener problemas con el camino, no sé si se aprecia, pero sí, toca ir andando porque no pasa la rueda. Así que a tirar del manillar. En esta zona de la isla la verdad es que hay que ir subiendo, bajando, subiendo, bajando. Me ha hecho gracia el cartelito. Bueno, le vuelvo a dar la GoPro a Eric. Nos vamos turnando, si no, ir en bici con una mano cansa más. Ya. Vale. Ahora llevamos un rato que parece que el camino aguanta, se puede ir bastante bien, pero ahora ya nos empezamos a acercar al norte de la isla y ya sabemos que por ahí el norte la verdad es que hay muchos tramos más complicados, con mucha arena, así que tocará coger la bici en la mano y andar. Creo que has enfocado a la moto que nos acaba de pasar. En Gili Air hemos visto bastantes motos, pero todas son eléctricas, no hay gasolineras, o sea que todo el transporte es eléctrico, o si no, bicicleta. Y aquí más de lo mismo, todo muy cerrado. Te impresiona porque pensar que en otra época esto estaba a tope de gente. ¡Ay! Me bajo. Y otra vez, todo lleno de arena. Hello. Hello. Imposible, Otra parada técnica. Hay que bajar. Acabamos de llegar ahora a la zona más norte de la isla y ya se empieza a ver el sunset. Mirad qué bonito el cielo. Y seguimos andando. Buenas tardes. Hola, ¿quieres aparecer en el vlog? Sí. Gatito. Marta, como siempre, haciendo amigos. Y si son gatunos, mejor. Hola, gatito. La mayoría de gatos de esta isla tienen alguna oreja rota, de pelea seguramente. Y otro dato curioso que hemos observado solo en las Gili es que tienen la cola así y no es una malformación, es genético. Todos los gatos tienen como la cola a medias. Es muy curioso. No sé por qué, no soy bióloga, pero lo hemos observado. Bueno, gatito, tenemos que ir. Encantada de conocerte. Por fin ya podemos volver a subirnos a la bici. Porque eso sí que cansa el triple. Ir andando con la arena y arrastrando la bici, además. Queremos ir un poco rápido ahora, a ver si llegamos a la zona más oeste de la isla. Así vemos cómo se pone el sol, que como os hemos dicho, la verdad es que aquí son preciosas las puestas de sol. Gili Air es una isla perfecta para ir en bici porque das la vuelta completa a la isla. Yo creo que en media hora, lo hemos hecho otras veces. Ahora que vamos grabando, la verdad es que tardaremos más porque vamos parando, grabando algunas tomas, esto, lo otro, pero yo creo que si vas con la idea de dar toda la vuelta, en media hora lo tienes. La única pega, los trozos
en los que hay que bajar como ahora. No. Venga. Esto es lo que tardas más. Si no fuera por esto, yo creo que darías la vuelta a la isla en 15 minutos. Sí, sí. Mirad todos los chiringuitos como están. Es una pena, porque esto seguro que en época buena Sí. estaba muy bien. Pero todo abandonado. Me acerco un momento a la playa para enseñaros cómo se ve la puesta de sol desde Gillier. Espero que con la GoPro se vea. Esta puntita de aquí que veis es el monte Agung de Bali. Y toda esta línea que tenemos aquí es Gili Meno y detrás hay Gili Trawangan. Se nos está yendo la luz. Hay que apresurarse. Aquí aún cuesta un poco, ¿eh? Ay, ay. Me voy a quedar atascada. Nada, imposible. No. Ya nos estamos acercando de nuevo a nuestro alojamiento. Quedarán como 10 minutos o así. Es curioso porque en el centro de la isla está lleno de palmeras. Ya, Son palmeras. Súper bonito. pero en cambio en la playa no hay ni una. A esta hora empieza a hacer un viento ya y dura toda la noche hasta primera hora de la mañana y después vuelve otra vez. Porque claro, al ser tan llana la isla, pues no hay nada que bloquee las corrientes de aire y de verdad es que sales volando si te despistas. Volando es como tenemos que ir al alojamiento, que nos queda nada de luz. Ya, ya. Este es de los pocos restaurantes que también es alojamiento que están abiertos. Como veis, ahora hay bastante gente. Lo que faltaba, se va la luz y se me ha encallado una rama en la bici y no puedo sacarla. Se nos está yendo ya la luz por momentos. Se aprecia mucho menos en la cámara, ¿eh? Aún podemos ver el camino, pero llegaremos al alojamiento justitos. A ver si llegamos ya a alguna zona con luz y podéis ver mejor el camino. Es que estoy mirando por la pantalla de la GoPro y se ve totalmente oscuro, pero ya os digo, aquí aún se ve bien. Ya hemos llegado de vuelta al alojamiento. Esta luz nos indica el camino de entrada. Y hemos llegado justo a tiempo porque si no en 5 minutos ya se pone tan oscuro y como no hay farolas en la isla, si te pilla en algún lugar y tienes que volver, mal. Pero bueno, lo hemos conseguido. Y ya hemos llegado a la villa. A tiempo real, ¿qué ha sido? Yo creo que una media hora. 30 minutos en dar la vuelta entera a Gillier. Gracias por acompañarnos en nuestro paseo por bicicleta. Y también pues esperamos haberos podido documentar un poco cómo está la situación aquí. Ojalá en unos meses todo mejore y todas las Gilis vuelvan a ser pues lo que eran antes, ¿no? Sí. Islas con actividad, con negocios abiertos y sí, nuestros mejores deseos para la gente local de aquí. Nos vemos ya en próximas aventuras, así que Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!